Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos nuevamente. A continuación se presenta Spanning Tree Protocol. Spanning Tree Protocol se creó en 1985 por Radia Perlman, con el propósito de que los dispositivos capa 2 pudieran detectar enlaces redundantes, bloquearlos para evitar inconvenientes y activarlos en caso de una falla en el enlace principal. Fue publicado en 1990 bajo el estándar 802.1d, con algunas modificaciones del original. Se han introducido varias implementaciones como 802.1s y 802.1w, las cuales han sido incorporadas al estándar 802.1q. STP surge de la necesidad de tener una red altamente redundante con alta resiliencia ante fallos, especialmente en redes capa 2 con el fin principal de aumentar la disponibilidad de los servicios. Esto supone un inconveniente con las tramas que podrían quedar atrapadas en un bucle entre enlaces redundantes, ya que no existe un mecanismo de capa 2 que prevenga este comportamiento como sí existe en capa 3 como el TTL. A continuación se ejemplifica con una topología simple de dos switches y dos computadoras uno de los problemas a los que se enfrenta con una implementación redundante de capa 2. Cuando se inicia la comunicación desde la computadora A hacia la computadora B, la computadora A primero envía un ARP request como un broadcast, solicitando la MAC address de la computadora B por medio de su dirección IP. La trama llega al switch A, el cual agrega la MAC address de origen en su MAC address table, con el puerto que ingresó para luego reenviar este mensaje por todos los demás puertos con el fin de localizar al destinatario de la comunicación. La trama llega al switch B por dos puertos distintos, enviando a su vez nuevamente la trama por todos los puertos con excepción de aquel que la recibió originalmente. De haber un solo enlace, la transmisión solo alcanzaría a la computadora B. Sin embargo, como existe un enlace redundante, la transmisión regresa al switch A, el cual, al examinar la trama, detectará erróneamente que la computadora A se encuentra conectada en algún punto del switch B. Por lo tanto, se producirá una inestabilidad en la base de datos de las direcciones MAC, lo que provocará que aumente y se genere más broadcast, lo que ocasionará que el ancho de banda de la red se sature con altas posibilidades de agotar los recursos del CPU del dispositivo. Esto es conocido como una tormenta de broadcast. STP se creó con la finalidad de mitigar estos problemas. STP es capaz de detectar y bloquear enlaces redundantes evitando que se formen bucles a nivel lógico y manteniendo la redundancia física en la red. Operación. Para iniciar, se consideran las siguientes definiciones. Árbol. En teoría de grafos, matemáticas discretas, es una gráfica en la que cualquier par de vértices están conectados por una sola ruta. Árbol enraizado o rooted tree. Es un árbol en donde se ha elegido un vértice distinguido que servirá como punto de referencia, el cual es llamado raíz y sirve para dar estructura y orientación. Árbol de expansión o spanning tree es un árbol compuesto por todos los vértices de una gráfica. Por lo tanto, STP está compuesto por todos los switches presentes en un dominio de broadcast. Dentro de ese conjunto de switches STP elegirá a un dispositivo que servirá como punto de referencia recibiendo el nombre de switch raíz o root bridge. A partir del switch raíz se elegirá una ruta únicamente mediante varios criterios hacia los demás switches, quedando bloqueados los enlaces considerados redundantes. Bridge Protocol Data Units o BPDU. Son tramas especiales que contienen información de Spanning Tree cuya función es realizar las selecciones necesarias y detectar cambios en la topología. Los BPDUs son enviados por los switches a través de sus interfaces hacia un grupo de multicast al que solo pertenecen los dispositivos ejecutando STP.
Los switches que se encuentran ejecutando STP trabajan de manera independiente y no tienen la visibilidad de los demás dispositivos dentro de la red, por lo que se apoyan de los BPDUs para detectar cambios en la topología. Existen dos tipos de BPDUs, los cuales se presentan a continuación. BPDU de configuración. Incluyen la información necesaria para realizar los cálculos que STP requiera. Información del switch, timers, etc. Estos son generados únicamente por el switch raíz y propagados al resto de los switches. BPDU de notificación de cambio de topología. Notifica los cambios que suceden dentro de la topología. Estos son generados cuando una interfaz que pertenece al proceso de STP cambia de estado, y son enviados al resto de dispositivos hasta llegar al switch raíz, el cual indicará a los dispositivos que deben de renovar su base de datos de direcciones MAC para que puedan ajustarse al cambio. Estados de Spanning Tree Protocol. Estado bloqueando o blocking. Es el estado inicial de los puertos que pertenecen al proceso de STP. En este estado los puertos no pueden enviar ni recibir información, tampoco aprender direcciones MAC con la finalidad de evitar que se formen bucles al iniciar el dispositivo o el puerto. En este estado los puertos no pueden enviar BPDUs, pero sí pueden recibirlos. El puerto pasará al siguiente estado cuando sea candidato para ser utilizado o cuando se necesite utilizar a causa de una falla en la red, pudiendo demorarse hasta 20 segundos dependiendo del caso. Estado escuchando o listening. Los puertos que pasan a este estado es debido a que son considerados como candidatos para empezar a enviar información. Sin embargo, en este estado no es posible enviar o recibir información, tampoco aprender direcciones MAC. Los puertos en este estado pueden recibir y enviar BPDUs, por lo que pasa a participar activamente del proceso STP. En esta etapa también se decidirá si el puerto regresa al estado anterior o si será utilizado para transmitir datos, pudiendo demorarse hasta 15 segundos en pasar al siguiente estado. Estado aprendiendo o learning. El puerto del switch inicia a aprender las direcciones MAC de los dispositivos conectados a él, pero aún no transmite información. Sigue recibiendo y enviando BPDUs. El tiempo que se tarda para pasar al siguiente estado es de 15 segundos. Estado transmitiendo o forwarding. Es el estado completamente funcional de un puerto, en el que el switch ha determinado que este puerto proporciona un camino hacia el switch raíz o root bridge de la red, continuando con el envío y la recepción de BPDUs y aprendiendo direcciones MAC. Para finalizar, hay un último estado que no es parte directa del proceso de STP, sin embargo, debe de considerarse. Modo deshabilitado o disabled. Este estado indica que el puerto está completamente deshabilitado, ya sea por un administrador o por algún otro protocolo y no participa en el proceso STP. Roles en Spanning Tree. Después de que los puertos hayan iniciado y se encuentren con su estado correspondiente, a excepción de los puertos deshabilitados, estos tomarán uno de los siguientes roles. Puerto raíz o root port es el puerto que posee la ruta más corta hacia el switch raíz. Por lo tanto, formará parte de los enlaces activos en la topología y siempre estarán transmitiendo o en modo forwarding. Todos los switches que no son switches raíz cuentan con un puerto raíz dirigido hacia el switch raíz. Sin embargo, el switch raíz no cuenta con este rol, lo que puede causar confusión. Este puerto también será utilizado para notificar al switch raíz que ha ocurrido un cambio en la topología. Puerto designado o designated port. Este puerto, al igual que el puerto raíz, se encuentra en modo forwarding y son los únicos que enviarán BPDU de configuración a los demás dispositivos. Todos los segmentos de la topología STP deben de contar con un puerto que cumpla con esta función. El switch raíz estará formado por todos sus puertos con el rol de puerto designado. Puerto no designado o non-designated port.
son los puertos que son encontrados como redundantes, por lo tanto estarán en modo blocking y se limitarán a escuchar los BPDUs. Por lo tanto, los segmentos de la topología estarán formados por un puerto designado y un puerto raíz. En cuanto a los segmentos de la topología en los enlaces redundantes, estarán formados por un puerto no designado y un puerto designado. Elección de switch raíz y el rol de cada puerto. Para que una topología se encuentre libre de bucles, STP debe de elegir un switch raíz, determinar el puerto raíz de cada dispositivo y finalmente elegir los puertos designados y no designados. Para la elección del switch raíz se utiliza como parámetro el identificador del switch, el bridge ID. El bridge ID está compuesto por dos parámetros. Uno es la prioridad, que es un valor numérico con un valor original de 2 bytes, y el segundo parámetro es la dirección MAC del dispositivo. Se elegirá como switch raíz aquel dispositivo que cuente con un bridge ID más bajo. Los switches tienen por defecto una prioridad de 32.768, debido al estándar 802.1d. Aunque este valor puede ser modificado para influir en la elección del switch raíz, entre más baja sea configurada la prioridad de un switch, más altas son las probabilidades que sea elegido como switch raíz. De existir dos switches con la misma prioridad, se utilizará la dirección MAC como parámetro de desempate, eligiendo la dirección MAC más baja. A continuación se representa un ejemplo del proceso de elección de un switch raíz, con la siguiente topología que cuenta con todos los switches con su prioridad por defecto. Los switches inician intercambiando los BPDUs y comparando dicha información de los demás switches con la información propia. Los BPDUs cuentan con la información del root bridge ID y con la información propia del bridge ID, para que los demás dispositivos sepan de dónde proviene dicho BPDU. Cuando se inicia el intercambio de BPDUs entre los switches, cada uno de ellos se considera el switch raíz. Por lo tanto, empiezan a enviar dicha información a los demás dispositivos con su propia información, tanto en el root bridge ID como en el sender bridge, como se observa. Cuando los switches reciben el BPDU, comparan la información recibida con la información propia. Por lo tanto, si un bridge ID recibido es menor al bridge ID propio, el switch reconoce a ese dispositivo como el switch raíz. De igual manera, si el bridge ID es igual al propio, procede con el segundo criterio, que es comparar la dirección MAC. Si esta es menor a la propia, entonces reconocerá a ese dispositivo como el switch raíz. Este proceso se repite hasta que todos los switches hayan identificado a un único switch raíz. Para el ejemplo se observa que el switch elegido como switch raíz será el switch A, ya que este es el que cuenta con la dirección MAC menor. Cuando se finaliza la elección del switch raíz, cada dispositivo iniciará a determinar el rol de cada puerto, con excepción del switch raíz, que como se dijo anteriormente, todos los puertos de este serán puertos designados. Para la elección de los roles de los puertos son utilizados varios parámetros. Estos se comparan de manera secuencial, es decir, de haber un empate con el primer parámetro, pasará al siguiente y así sucesivamente. A continuación se presentan los parámetros ordenados de manera secuencial. Número 1. Costo de la ruta hacia el switch raíz o route path cost. Este parámetro se explicará más a detalle en breve. Número 2. Identificador del switch que envía el BPDU o Sender Bridge ID. Es el valor de prioridad y MAC address que envía un switch. Esto fue explicado anteriormente. Número 3. Identificador del puerto que envía el BPDU o Sender Port ID. Este valor se compone de la prioridad del puerto, que es un valor de 4 bits, y el número de puerto de la interfaz. La prioridad del puerto puede ser modificada para influir en la elección del mismo, siempre y cuando el proceso llegue a esta instancia. Este campo también se encuentra presente en el BPDU. Número 4.
identificador del puerto que recibe el BPDU o Receiver Port ID. Este valor está compuesto de la misma manera que en el anterior, con la excepción que este es un valor local, por lo que no estará presente en el BPDU. Regresando al primer valor, que es el Route Path Cost, llamado también solamente costo, este es un campo que se encuentra incluido en los BPDU, y su valor se incrementa cada vez que pasa por una interfaz, y su objetivo principal es determinar la mejor ruta hacia el switch raíz. El Path Cost o costo de la ruta es el costo relacionado con cada una de las interfaces, y se determina por la velocidad de cada una de las interfaces. Su valor puede ser modificado para influir en la elección del rol. El costo de las interfaces está dado por el estándar 802.1d 1998, en una escala no lineal que se presenta a continuación. Cuando se inicia el envío de los BPDUs desde el switch raíz, el Route Path Cost es de 0. Cuando el BPDU es recibido por otra interfaz, el Route Path Cost aumentará con el costo asociado de la interfaz, antes de enviarlo a otros switches. Los switches harán uso de este valor para determinar la ruta de menor costo para elegir los puertos que serán asignados como puertos raíces. A continuación se presenta un ejemplo con la misma topología utilizada anteriormente. En esta ocasión se agregaron las velocidades y los costos asociados a las interfaces. El switch raíz inicia el envío de un BPDU con un Route Path Cost inicial de 0. Este valor se irá incrementando cuando pase por las interfaces de los switches, como se observa a continuación en la animación. Se inicia con el análisis en el switch B, en el que se observa que el BPDU llega al switch y el Route Path Cost se convierte en 19. Otro BPDU llega al switch proveniente del switch C, en este caso el costo se convierte a 38. Luego de contar con estos datos, el switch elegirá el puerto raíz con la mejor ruta hacia el switch raíz. Se continúa con el análisis en el switch C, que prácticamente es el mismo realizado con el switch B. Ambos switches elegirán los puertos raíz y determinarán que cuentan con un enlace redundante debido a que ambos recibieron BPDU del switch raíz por dos puertos distintos. Es importante hacer notar que el costo está asociado a la velocidad de cada interfaz y no con la velocidad negociada por el puerto. Por lo tanto, los puertos raíz elegidos son los que cuentan con un costo de 19. Ahora se procede a elegir los puertos designados y no designados. Dentro de la topología, los únicos puertos que pueden ser designados o no designados son los que forman parte de la conexión entre los switches B y C. El primer criterio para la elección de un puerto designado es el Route Path Cost. Sin embargo, se observa que ambos cuentan con el mismo Route Path Cost, por lo que se procede a verificar el segundo criterio, que es el Sender Bridge ID. Y se observa que el dispositivo con el Sender Bridge ID más bajo es el switch B. El puerto de este será elegido como puerto designado y el puerto del switch C estará como puerto no designado. En esta ocasión no fue necesario utilizar los últimos dos parámetros de la lista, los cuales son Sender Port ID y Sender Receiver Port ID. Sin embargo, existirán ocasiones en las que sí será necesario utilizarlos. Port Fast. STP cuenta con una debilidad importante, y esta consiste en que STP no cuenta con un mecanismo en los puertos que sea capaz de distinguir inmediatamente si el dispositivo que se conecta de manera directa es un switch o no, por lo que STP funcionará de la misma manera no importando el dispositivo que sea conectado. A simple vista, este comportamiento puede parecer no importante. Sin embargo, este comportamiento empezó a generar inconvenientes cuando las redes empezaron a hacerse grandes con dispositivos más modernos. El caso de los dispositivos finales conectados a la red por un puerto sujeto a STP resulta ser un caso especialmente difícil. Los dispositivos finales, como las computadoras, impresoras, escáneres, etc., son dispositivos que están destinados a brindar servicios al usuario final. Por lo tanto,
Estos dispositivos se encuentran constantemente entrando y saliendo de la red dependiendo de las necesidades del usuario. Cuando los puertos asociados a los dispositivos finales se encuentran formando parte de STP, cada vez que estos cambien de estado, por ejemplo, el apagado de una computadora, se generarán notificaciones de cambio de topología. Esto provocará que los switches renueven su base de datos de direcciones MAC, provocando inestabilidad. Así también, cada vez que un dispositivo final, como una computadora, se conecte a un puerto asociado a STP, este deberá de esperar de 30 a 50 segundos, que es el tiempo estimado que un puerto pase de estado blocking a forwarding, aunque estos dispositivos no puedan inducir un bucle por sí mismos. Una de las opciones para evitar este tipo de inconvenientes pareciera ser la desactivación de STP en estos puertos. Sin embargo, esto no es recomendado, ya que los usuarios pueden introducir bucles de manera accidental, como por ejemplo la conexión de un puerto del switch a otro puerto del switch, lo que provocaría un bucle y la nula funcionalidad de la red. Por lo tanto, desactivar STP no debe de considerarse como una opción. Ante lo expuesto anteriormente, Cisco creó una solución propietaria que es llamada Portfast, cuya función es mitigar estos inconvenientes. Cuando se configura un puerto con Portfast, este seguirá utilizando STP, por lo tanto seguirá enviando BPDUs, con las diferencias que no generará notificaciones de cambio de topología, y su estado inicial es forwarding en vez de blocking. Esto lo hace más estable y que la conexión de dispositivos sea inmediata. La desventaja de tener puertos configurados con Portfast radica en que a estos puertos pueden conectarse switches, access points, etc., los cuales pueden generar bucles temporales debido a que su estado inicial es forwarding, como se explicó anteriormente. Los bucles, como ya se mencionó, serán temporales, ya que al recibir un BPDU, los puertos configurados con Portfast deshabilitarán esta configuración. Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) es una implementación más moderna de STP que cuenta con un tiempo mucho menor de convergencia, creada bajo el estándar 802.1W en el año 2001. RSTP es una solución más proactiva, la cual permite a los switches negociar activamente con sus vecinos en lugar de hacerlo de manera pasiva como lo hacía STP. Puede trabajar en conjunto con STP, es decir, que son compatibles. Sin embargo, al tener los dos protocolos trabajando al mismo tiempo, se perderían las características de RSTP. Bridge Protocol Data Units, BPDUs. Anteriormente se explicaron los BPDUs de STP, el cual utiliza dos tipos de BPDUs, uno de configuración y otro de notificación de cambio de topología. Los BPDUs de configuración eran generados de manera exclusiva por los switches raíz, para que éste los enviara al resto de los switches de la topología. El switch raíz también era el encargado de indicar a los demás switches que debían de renovar su base de datos de direcciones MAC para adaptarse a los cambios de la red. RSTP utiliza únicamente un BPDU para cumplir con las dos funciones de los BPDUs de STP. Los BPDUs pueden ser generados por todos los switches permitiendo que los cambios sean realizados rápidamente. Además, también sirven para detectar fallos, ya que si se pierden 3 BPDUs dirigidos por un enlace a un vecino, significa que hay un fallo en dicha conexión. El BPDU de RSTP posee la misma estructura de los BPDUs de STP, con la finalidad de hacerlo compatible con versiones anteriores, ya que RSTP utiliza la versión 2 y STP utiliza la versión 0. Estados y roles de los puertos en Rapid Spanning Tree. RSTP cuenta con los siguientes roles de los puertos. Puerto raíz, root port. Su funcionamiento es idéntico al estándar de STP. Puerto designado, designated port. Su funcionamiento es idéntico al estándar de STP. Puerto alternativo, alternate port. Es un puerto de respaldo del puerto raíz. Este contará con una ruta alternativa hacia el switch raíz y tomará el rol del puerto raíz en caso que éste falle.
Puerto de respaldo, backup port, es un puerto de respaldo del puerto designado. Cuando el puerto designado falle, el puerto de respaldo se convertirá en el puerto designado activo. Los estados utilizados por RSTP son los siguientes. Descartando, discarding. Este estado es el equivalente a los estados blocking y listening de STP. Por lo tanto, en este estado, los puertos no pueden enviar ni recibir información. Tampoco son capaces de aprender direcciones MAC. Recibe BPDUs y, dependiendo del rol asignado al puerto, podrá enviar BPDUs. Estado aprendiendo o learning. En esta fase, el puerto se limita a aprender direcciones MAC. Por lo tanto, no podrá ni enviar ni recibir información. Estado transmitiendo o forwarding. En este estado, el puerto se encuentra completamente funcional. El estado y el rol inicial de un puerto que acaba de encenderse es Designated Discarding. Tipos de enlace. RSTP utiliza los tipos de enlaces de los cuales dependerá la operación del mismo. Enlace punto a punto, point-to-point link. Es un enlace que conecta directamente con otros dispositivos que ejecutan RSTP, aprovechando todas las características de este. Enlace compartido, shared link, es un enlace que conecta varios dispositivos, donde RSTP revertirá su funcionamiento a STP únicamente. Elección del switch raíz y el rol de cada puerto en Rapid Spanning Tree. Para la elección del switch raíz y el puerto raíz, RSTP utiliza los mismos criterios y la misma secuencia que STP. El costo de la ruta, el path cost, es la única diferencia entre RSTP y STP. El costo de la ruta de RSTP presenta mejoras debido a que es un estándar moderno y utiliza la siguiente fórmula. A continuación se presenta una tabla comparativa entre los costos de RSTP y STP. Para determinar los roles de los puertos, los dispositivos vecinos realizan una negociación haciendo que la red converja de manera progresiva. Una explicación detallada de este tema se encuentra fuera de los alcances planteados. Edge. La funcionalidad de un puerto Edge es prácticamente la misma presentada con PortFast. Son puertos destinados para dispositivos finales que presentan una transición de estado de puerto más rápida. Es decir, que el puerto pasará inmediatamente al estado forwarding. Cuando un puerto Edge recibe un BPDU, este perderá su estatus de puerto Edge y pasará a ser un puerto normal de RSTP. Relación entre VLANs y Spanning Tree. Las VLANs tienen una relación estrecha con STP. Aunque STP fue creado primero, con la creación de las VLANs y la rápida adopción de estas, las dos tecnologías se volvieron fundamentales e inseparables. Hoy en día la funcionalidad de las dos tecnologías se encuentran definidas por el estándar 802.1q. Por lo tanto, las implementaciones realizadas con STP o RSTP se encuentran clasificadas en función de la interacción que se tenga con las VLANs. Para los estándares abiertos existen soluciones como Mono Spanning Tree, MST y Multiple Spanning Tree Protocol, MSTP. Y para los estándares propietarios de Cisco existen las soluciones Per VLAN Spanning Tree Protocol Plus, PBSTP Plus y Rapid PBST Plus. Estas soluciones se verán más adelante. Ajustes. Como se vio anteriormente, cada switch cuenta con un identificador único llamado Bridge ID de 64 bits. A su vez, el Bridge ID se encuentra compuesto por la prioridad asignada al dispositivo, que es de 16 bits, y la dirección MAC del switch, que es de 48 bits. Con la creación de las VLAN, era necesario asignar un Bridge ID a cada una de ellas. Por esta razón, los switches eran fabricados con un grupo de direcciones MAC únicos que servían para asignar una dirección MAC a cada VLAN.
Sin embargo, con el crecimiento de las VLAN, se volvió una práctica insostenible, motivo por el cual se tuvieron que realizar ajustes a estas disposiciones. Uno de estos ajustes es llamado reducción de direcciones MAC, MAC Address Reduction. Para reducir las direcciones MAC, la solución planteada fue utilizar una misma dirección MAC para todas las VLANs e introducir un nuevo campo llamado identificador de VLAN o VLAN ID. El tamaño de los BPDUs se mantuvo sin modificaciones. Sin embargo, se modificaron los 16 bits que originalmente pertenecían a la prioridad y se realizó un corrimiento a 12 bits, utilizando los primeros 4 bits para el VLAN ID. Debido al corrimiento a 12 bits de la prioridad, esto solo puede configurarse en incrementos de 4096 en un rango de 0 a 61440. Debido a estas modificaciones, la prioridad total de un switch se toma como la sumatoria entre el VLAN ID y la parte configurable de la misma. Por ejemplo, si se tiene un VLAN ID 10 y una prioridad configurada por defecto de 32.768, la prioridad total será 32.778. En el caso de los Port ID se realizó un proceso similar al de la prioridad, ya que de los 8 bits originales se tomaron 4 bits. Por lo tanto, el Port Priority solo admite incrementos de 16 bits. Otro de los ajustes realizados se encuentra relacionado con el costo de la ruta. Anteriormente se realizó una tabla comparativa entre los costos de los estándares 802.1d y 802.1w. El estándar 802.1d utiliza un tamaño de 16 bits y es conocido como el modo corto o Short Mode, y el estándar 802.1w utiliza un tamaño de 32 bits y es conocido como modo largo o Long Mode. A continuación se presenta nuevamente la comparación entre los dos estándares. De las implementaciones que se mencionaron anteriormente, las que utilizan Short Mode por defecto son PBST Plus y RPBST Plus. Por otro lado, MSTP utiliza Long Mode por defecto. Sin embargo, esto puede modificarse a conveniencia del usuario para las implementaciones PBST Plus y RPBST Plus con el siguiente comando: Mono Spanning Tree, MST. MST está conformado por una sola instancia de STP, que es compartida por todas las VLANs y está definida por el estándar 802.1q. El hecho de que todas las VLANs compartan la instancia de STP implica que solo existirá una sola topología lógica para todas ellas, como se observa en la imagen. Por lo tanto, los enlaces que se observan en la topología física y que no aparecen en la topología lógica no serán utilizados, lo que supone una desventaja al tener recurso que podría ser utilizado. Per VLAN Spanning Tree Plus. Como su nombre lo indica, PBST Plus ejecuta una instancia de STP por cada VLAN y se ejecuta por defecto en la mayoría de equipos Cisco que contengan capa 2. Esto permite que se puedan distribuir las VLANs y de esta manera aprovechar todos los enlaces disponibles en la topología o en la mayoría de estos. Por ejemplo, cuando se tiene una topología física utilizada por varias VLANs, en este caso las VLANs 10 y 20, cada una de las VLANs tendrá una topología lógica diferente, utilizando diferentes enlaces, según sea el caso y las configuraciones realizadas en cada una de ellas. Cuando se tiene ejecutando PBST Plus en un switch, la mayoría de las instrucciones que se realizan se harán de manera individual por cada instancia, es decir, por cada VLAN, como se observa a continuación. Para realizar la configuración de la prioridad de una VLAN para que el switch en cuestión sea elegido como el switch raíz dentro de esa instancia, se ejecuta el siguiente comando:
Para modificar el path cost e influir en la elección del rol del puerto, se utiliza el siguiente comando. Para modificar la prioridad de un puerto, se realiza de la siguiente manera. Para habilitar Portfast se puede realizar de dos maneras. La primera de manera global, que se activará en todos los puertos que se encuentran configurados en modo acceso con la siguiente instrucción. En algunos casos aparecerá una advertencia que indica que el comando se estará habilitando en todas las interfaces y se debe deshabilitar en las interfaces conectadas a los switches para evitar bucles temporales. También es posible habilitar el Portfast de manera individual en cada interfaz. En este caso también aparecerá una advertencia indicando que esta configuración se debe habilitar únicamente para dispositivos finales. Si se conectan switches, estos pueden causar bucles temporales. Para poder ver qué equipo es el switch raíz, cuál es la prioridad, los parámetros configurados, roles de los puertos, etc., se utiliza el comando show spanning tree, como se observa. La información será desplegada por cada instancia de STP o por cada VLAN configurada en el switch. Para la VLAN 1 se observa que se encuentran ejecutando PBST+. Esto se indica en la parte de la instrucción Spanning Tree, Enabled, Protocol y EEE. También se observa la información del switch raíz. En este caso, este dispositivo es el switch raíz, por lo que tendrá la misma información en el root ID y en el bridge ID. También pueden observarse los roles de los puertos. Rapid per VLAN Spanning Tree Plus. Es la implementación de Rapid Spanning Tree en PBST+. Este funciona de la misma manera que lo hace PBST+, con la diferencia que cuenta con menores tiempos de convergencia. Se encuentra habilitado por defecto en las plataformas más modernas. Sin embargo, en las plataformas que RPBST+ no se encuentra habilitado, se puede utilizar el siguiente comando. Al ejecutar nuevamente el comando show spanning tree, es posible observar que el protocolo RSTP se encuentra habilitado. Las instrucciones para configurar RPBST+ son las mismas utilizadas en PBST+, y como se dijo anteriormente, que los puertos Edge son equivalentes a los puertos Portfast, y también se utiliza la misma instrucción que utiliza Portfast. Multiple Spanning Tree Protocol. Cuando el número de VLANs aumenta en dispositivos que se encuentran ejecutando una instancia por cada VLAN, los dispositivos pueden experimentar inconvenientes relacionados al consumo de recursos. Por lo tanto, para abordar estos inconvenientes se creó MSTP, el cual permite que se agrupe un número de VLANs dentro de una instancia, las cuales comparten la misma topología de STP. Esto reduce la sobrecarga y optimiza los recursos de los dispositivos. Una explicación detallada de este protocolo se encuentra fuera de los objetivos principales de este trabajo. Modelo jerárquico de 3 capas de Cisco. Existen varios marcos de referencia a la hora de diseñar una red. Uno de esos marcos es el modelo jerárquico de 3 capas de Cisco, el cual permite a cada capa implementar funciones específicas, lo que simplifica el diseño de la red, por lo tanto, la implementación y administración de la misma. El diseño modular de la red permite crear elementos de diseño que pueden replicarse a toda la red. Esta replicación permite una forma sencilla de crecimiento de la red. A continuación se brinda una explicación breve de las características de cada capa. Capa de núcleo o Core Layer. Como su nombre lo indica, es el núcleo de la topología, encargado de centralizar la comunicación y transmitirla a otras partes de la infraestructura, ya sea local o externa. Capa de distribución o Distribution Layer. En esta capa se encuentran conectados todos los switches de acceso, por lo que está encargada de interconectar las redes de los switches de acceso con el core
y debe de ser capaz de manejar todo ese tráfico. Capa de acceso o Access Layer es la capa en la que se encuentran conectados todos los dispositivos finales. Macroinstrucciones, también conocidas como solamente macros. Es un conjunto de instrucciones que son almacenadas para que puedan ser ejecutadas con un solo comando y se encuentran relacionadas con STP. Las macroinstrucciones en Cisco IOS son las siguientes. Switch port host configura el puerto en modo acceso y habilita port fast. Spanning Tree VLAN, rango de VLANs que serán afectadas, root, primary o secondary, según sea el caso. Esta instrucción fue creada para elegir el switch raíz y el switch raíz de respaldo en el dispositivo que sea aplicada. Sin embargo, no existe una garantía de que el efecto sea el deseado. Puede ejecutarse una vez, por lo tanto no impide que exista una relación del switch raíz en caso la prioridad en otro dispositivo baje. Se recomienda que en vez de utilizar este macro, se configure la prioridad de manera manual. Recomendaciones al utilizar Spanning Tree dentro de una red. Al implementar una nueva red y realizar el diseño de la misma, es importante consultar por alternativas a STP, ya que es un protocolo antiguo. Si no es posible una alternativa, entonces se debe de tratar de reducir el dominio de cada instancia STP lo más que se pueda, incluso limitarla a la capa de acceso, para evitar que los bucles se propaguen a una cantidad grande de dispositivos. La elección del switch raíz debe de elegirse de manera manual, así también el switch raíz de respaldo, y se deben de colocar lo más próximos posibles con la finalidad de que el tráfico atraviese rutas óptimas. Se recomienda realizar documentación de la red con las topologías físicas separadas de las topologías lógicas, para que en caso de modificaciones a la red o inconvenientes con la misma se puedan consultar los enlaces. No se debe desactivar Spanning Tree de ninguna manera.